esto que se encontró en el rancho Izaguirre, Ceci, en Teuchitlán, en Jalisco, la semana pasada, porque cuando pensábamos que ya habíamos visto todo el horror, nos encontramos con esto. Bueno, las madres buscadoras encontraron esto. Sí, lamentablemente, pues es terrible pensar que la mayoría de las personas que estuvieron ahí estén muertas en una fosa clandestina o en un crematorio clandestino. Pero tenemos información también verídica de personas que estuvieron en ese lugar y que dicen que ahí en ese lugar, en esos crematorios, no es tanta gente la que calcinaron, que la mayoría está sepultada en cerros, que lo hicieron con máquinas retroexcavadoras y que algunos también en crematorios que también están retirados del rancho. En ese rancho es muy poquito lo que se va a encontrar porque ellos vivían ahí y no les pues convenía vivir entre muertos, ¿no? Eso es lo que platica esta persona, que ellos decían, hay que desaparecerlos, pero no aquí, hay que llevarlos más arriba para que no estén aquí donde estamos nosotros viviendo. Entonces el rancho no tiene tanta cantidad como se ha dicho en otras entrevistas, de verdad. Aquí estamos hablando de que hubo tortura, hubo reclutamiento, jóvenes en contra de su voluntad, jóvenes que algunos sí quisieron ir por su propia voluntad pensando en que iban a tener una buena ganancia, y mandar dinerito a su casa. Hubo homicidios, hubo, como te digo, tortura, los cremaban, los aventaban a los puercos para que se los comieran, los mataban, o sea, por matar. Le dije yo, oye, a mí un joven me platicó que los mataban por matar, y ella decía, bueno, no, si tú intentabas escaparte, te mataban, si tú no hacías caso a las instrucciones que te daban, te mataban. Entonces, pues obviamente sí te mataban por cualquier cosa. Los hacían, pues obviamente los seccionaban, y cuando yo me caí para atrás de verdad, Adela, porque yo dije, bueno, pues entre 200, 300, no, me dice, yo te aseguro que los 3 años que estuve ahí fácil, fueron arriba de 1,500 personas que fueron calcinadas. O sea, estamos hablando no de reclutadas, estamos hablando de personas que mataron en el lugar y las quemaron. Sí, sí. Porque ellos decían, sin cuerpo no hay delito. 3 años estuvo esta joven ahí. 3 años estuvo ahí. Hasta que logra escapar, digamos. Escapar del horror. Y con miedo, dice, nosotros de ser víctimas nos convierten a victimarios, y eso no hay un delito, o sea, que tipifique de que en primer lugar son privados de su libertad. No estoy hablando en general, estoy hablando de algunas personas que estuvieron ahí. Fueron privados de su libertad, fueron obligados a delinquir. ¿Por qué? Porque o si no, los mataban. Entonces, dice, cuando nos obligaban a hacer esto, nos grababan para que después dijeran que nosotros lo estábamos haciendo, pero nosotros nos obligaban a pelear, peleamos hasta el lodo por comida. Dice, esto era diversión para ellos. Pero a ver, Ceci, explícame, ¿te refieres a Indira del colectivo Guerreros? Así es, y te lo digo a ti porque yo sé que esto se va a salir público, y te lo digo a ti de verdad, y tú me conoces. El tiempo que platicamos, tú me conoces, que yo sería incapaz de mentirte en esta forma. Esa señora mintió, robó y traicionó a las madres buscadoras de Jalisco para hacer un colectivo que hizo, que está alterando las cifras, está haciendo declaraciones falsas y está poniendo en riesgo a las madres, que lamentablemente, a pesar del miedo, no pueden parar la búsqueda. Pero ella no tiene un desaparecido en Jalisco, ella ha hecho cosas terribles, como esa de mentir y alterar cifras que ahora están poniendo en riesgo. Y lo puedes ver en esas declaraciones que hizo un cártel, al parecer de la nueva generación, sí, vimos el video. A las madres. Vimos el video, así es. Ella me dijo, yo la entrevisté, como tú sabes, Ceci. Sí, yo miré la entrevista, yo no quise meterme hasta yo hablar contigo directamente aquí, al aire y en público, y mucha gente lo sabe. Ella se agarra de las palancas que tiene, que se puede decir palancas que tiene con personas de gobierno, que las ha ganado de una forma que no se debería, y que jamás las madres lo haríamos. Pero ¿con Así qué parte del gobierno? Al aire. Ella te alteró las cifras, mucho de lo que te dijo es falso.
y lamentablemente puso en riesgo a las madres. Que hoy recibí una llamada en la madrugada de una joven que estuvo ahí y me dice, no, me dijo, esto tiene más de 10 años, esto está trabajando desde el 2012, dice, pero la gente de ahí es la que tiene el control, porque solo es un municipio que solamente tiene 3 patrullas. Entonces, ¿quién va a controlar ahí? Pues obviamente el crimen organizado. Comenta atrocidades que yo de verdad he dormido solamente 1 hora porque me amanecí platicando con ella. Me dijo, grábame, te doy permiso que me grabes porque yo no sé si me van a matar, pero yo prefiero contar lo que yo también viví ahí. Yo estuve 3 años, fue en contra de mi voluntad y yo quiero aclarar, dice, que lo que estábamos en contra de nuestra voluntad no nos daban armas porque ellos tenían miedo que nosotros hiciéramos algo al respecto en contra de esas personas. Yo en el tiempo que estuve, dice, de estos 3 años, estoy hablando de aproximadamente unos 1,500 personas calcinadas, mutiladas. Definitivamente al hablar un campo de exterminio, pues sí se queda corto, y esto no está pasando en una película de terror, está pasando en Jalisco, está pasando donde las autoridades... Muy cerca de Guadalajara, muy cerca de Guadalajara. Está a 58 kilómetros del centro de Guadalajara, a menos de 1 hora se hace. Ceci, ¿qué sí es cierto de este hallazgo del rancho Izaguirre? ¿Qué estaba pasando en este rancho? Que sí era un campo de reclutamiento, que sí llevaban a todas las personas que con engaño lograban ellos llevar a las centrales de autobuses de Jalisco, que se los llevaban a ese campo de entrenamiento, porque allí era una escuelita donde entrenaban personas, y que las personas que llegaban a quedar en el entrenamiento eran las personas que quedaban en ese lugar. Es terrible la realidad que tú vas a escuchar por testimonio presencial de esta persona. Es terrible, pero no es todo lo que esta señora fue y te dijo a ti. No es verdadera. Y no debemos de permitir que personas así alteren la situación, nos hagan quedar mal y nos hagan más que nada quedar en riesgo a las madres que sí estamos aquí por necesidad, no por fama, no por lucro. Es una necesidad terrible el no poder parar de buscar a tu desaparecido y tener que suplir los cárteles que te dejen seguir en la lucha, porque no puedes vivir sin tu hijo, porque no puedes vivir sin tu desaparecido.